ofendí a mis padres, a mi familia, a Dios. Me gustaba mucho salir a fiestas, yo tengo una niña, tuve una niña a los 16 años. Al principio la cuidé bien, después la descuidé bastante. No era cristiana, ¿no? Porque yo no seguía al Señor, no había tenido un encuentro con el Señor hasta entonces. Pero esa cuestionante me llevó a pensar que yo nunca había conocido a Dios. Yo no quería vivir una mentira. Hola, mi nombre es Esther Mota. Voy a contar un poco de lo que es mi testimonio. En mi infancia he crecido dentro de la iglesia. Mi papá pastor, mi mamá la acompañaba, ¿no? Eran misioneros que viajaban por el mundo. He crecido dentro del seno cristiano desde que era muy niña, desde que nací en realidad. Y bueno, al pasar de los años, cuando llegué a mi adolescencia, fue revelándose en mi corazón, ¿no? Contra Dios, ha empezado a revelarse y a cuestionarse acerca de la existencia de Dios, ¿no? Porque recuerdo alguna vez que me decía mi esposo, el que es ahora, cuando enamorábamos en algún tiempo, me decía, ¿por qué eres cristiana? Me cuestionaba, ¿no? Y bueno, yo defendía mucho la religión, la verdad, bastante, pero en sí no era cristiana, ¿no? Porque yo no seguía al Señor, no había tenido un encuentro con el Señor hasta entonces, pero defendía la religión. Y un día él me preguntó, ¿por qué eres cristiana? ¿No? Y no supe qué responderle. Y él me decía, eres cristiana porque tus papás te han educado en la religión cristiana, y si hubieran sido católicos te hubieran educado en la religión católica, y musulmanes, igual así sucesivamente, cualquier religión. Y me quedé pensando y pensé que verdaderamente era así. Ya mi corazón se estaba inclinando desde antes, en realidad, a la rebeldía, pero esa cuestionante me llevó a pensar que yo nunca había conocido a Dios. Entonces me puse a pensar mucho acerca de la existencia de Dios y empecé a dudar. Y hasta tal punto en el que me empecé a volver atea y ya no creía en Dios, ¿no? Y ya no creía en Dios, empecé a inclinarme bastante al ateísmo, empecé a buscar datos científicos, ¿no? Entre comillas. Empecé a buscar datos científicos, todo lo que negaba acerca de la existencia de Dios, y me terminé inclinando, me rebelé totalmente en contra. A pesar de todo lo que mis papás me habían enseñado, me rebelé deliberadamente, tomé otro camino, hice muchas cosas, ofendí a mis padres, a mi familia, a Dios. Y después de un tiempo, yo me acuerdo que había algo latente en mi corazón a pesar de todo, y era que yo no quería vivir una mentira. No quería vivir una mentira, y eso estaba en mi corazón y me había endurecido demasiado. Me gustaba mucho salir a fiestas, me gustaba hacer un montón de cosas, ¿no? Y me endurecí bastante. Yo tuve una niña a los 16 años. Al principio la cuidé bien, después la descuidé bastante por ese tema, ¿no? Que empecé a salir bastante a fiestas, a hacer un montón de cosas. Por la gracia de Dios, el Señor no me permitió caer en cosas peores todavía, pero ha sido terrible. Una vida lejos de Dios, la verdad. Y con el tiempo, lo que pasó fue que, como les decía, yo no quería vivir una mentira. Era algo muy latente en mi corazón. Yo no quería vivir una mentira. Y un día fui a una iglesia y me senté en la parte de atrás. Estaba acostumbrada a ir a la iglesia, a pesar que no creía en Dios. Seguía yendo a la iglesia de vez en cuando. No me congregaba en sí, pero iba de vez en cuando, ¿no? Por costumbre, en realidad. Bueno, gracias a Dios, eso era fruto de lo que mis papás me habían enseñado desde niña, ¿no? Dicen la palabra de Dios, instruye al niño en el camino y cuando creciere no se apartará de él. Y realmente era así, porque a pesar de que mi corazón estaba lejos y tenía tantas dudas en mi mente y tantas cuestionantes, continuaba yendo a la iglesia. Y un día sí, después de mucho tiempo fui a la iglesia y
el pastor predicaba y decía, si tú realmente quieres conocer a Dios, deberías entregarle todo tu corazón. Entrégale todo tu corazón, no le entregues una parte, entrégale todo tu corazón y lo vas a conocer de verdad. Y yo me quedé pensando en esa prédica y un día dije, bueno, a ver, y me puse a orar ese día, ¿no? Me puse a orar y el pastor guió una oración en una iglesia que fui y me puse a orar y dije, bueno, Señor, si tú verdaderamente existes, fui bien sincera con Dios, fui bien sincera, yo no creía en Dios en ese punto y le dije, bueno, Dios, si tú verdaderamente existes, pues toma todo mi corazón, haz lo que tú quieras de mi vida. Le dije eso, con toda sinceridad. Y dije, y total, si no existes, esta oración va a ser en vano, a la nada, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y me fui así. La verdad no han sido lágrimas de, pucha, me he quebrantado, me he puesto a llorar. No, ha sido una oración bien sincera. Y me fui. Y en lo que al día siguiente empezaron a pasar cosas, ¿no? Hasta ese punto de mi vida, todo me estaba yendo súper bien. Todo estaba saliendo súper bien, tenía un buen trabajo, ganaba bien. Bueno, bien para mí, ¿no? Entre comillas. Porque en el fondo de mi corazón yo siempre tenía esa sensación de que me secaba. Como una flor que se marchita, sentía que me secaba. Pero no sabía explicarlo. No sabía explicar lo que estaba pasando conmigo. Y hasta que al día siguiente todo empezó a salir mal. Un montón de cosas empezaron a salir mal para mí. Todo lo que planeaba me salía mal, una seguridad para mí en ese momento era mi fuente de trabajo. Estuve con el riesgo de que me despidieran de mi fuente de trabajo por algo que pasó. Y al final, en esa semana que me habían dicho que alistara mis cosas para irme, yo me acuerdo que, pucha, estaba así devastada. Todo me había salido mal en una semana. No han sido en años, sino en una semana. Y me empezó a salir todo mal, todo absolutamente. Y llega el sábado, cuando me habían dicho que alista mis cosas, y me puse a alistar todas mis cosas. Y esa era mi seguridad para mí, ¿no? Mi fuente de trabajo, porque ganaba bien, sostenía a mi familia, gracias a Dios, con este trabajo. Mis hermanos, mi mamá, e incluso a mi padre ayudaba un poco, y a mi hija, ¿no? Y me dicen que alistara mis cosas el día sábado, cuando yo pensé que me iban a despedir, pues me siento ahí y antes que mis jefes llegaran, me puse a orar y dije, bueno, nuevamente me puse a orar. Cuando uno está en dificultades recién se acuerda de Dios, ¿no? Y me acordé nuevamente y dije, bueno, Dios, nuevamente, si tú existes, es la oportunidad perfecta para que te muestres, porque no tengo idea de lo que voy a hacer si pierdo mi trabajo. Y así llegaron mis jefes, en ese momento llegaron mis jefes y me dijeron, bueno, Esther, sabemos que ha sido un malentendido todo esto que ha pasado, más bien se arregló, se solucionó la situación. Y me dijeron, toma, Esther, hemos sabido que has estado necesitando, que tú sostienes a tu familia. Y me dieron, en ese tiempo yo no sabía que era un quinquenio, ni siquiera, y me dieron un quinquenio. Me acuerdo que me puse a llorar. Terrible, porque para mí lo máximo que podía haber pasado era que me dieran mi sueldo y que me dijeran que continuara trabajando. Para mí eso era un milagro. Si eso pasara para mí, era un milagro ya, ¿no? Porque ha sido también algo mal que yo he hecho y de repente me lo merecía que me despidieran. Y yo me imaginaba que me dejaran mi trabajo era lo máximo que podía pasar. Pero me dejaron mi trabajo, me pagaron mi sueldo y de paso me pagaron un quinquenio. Yo en ese momento me puse a llorar. Me puse a llorar y realmente cada vez que me acuerdo de esa escena me da ganas de llorar. Porque lloraba y lloraba así incontenidamente y mis jefes decían, no, me acuerdo que era gracioso porque decían, no sabíamos que estabas necesitando tanto. En realidad no era eso, sino que estaba viendo a Dios. Y podía decir ese día como Job, de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te han visto. Y ese día yo he visto al Señor. Ese día he visto la mano de Dios, que Dios estaba ahí, que Él siempre estaba ahí en ese momento, en lo que ha pasado. Tal vez puede ser algo bien superficial, solo verlo, pero lo que yo he visto en mi espíritu ha sido totalmente especial. Eso ha sido un cambio para mí, ¿no? Porque he visto al Señor en ese momento.
el Señor me hacía recuerdo, ha sido muy especial de todas las veces que me había guardado, todas las veces que había estado ahí con nosotros, con mi familia. Yo muchas veces había recriminado a mis padres por haber vivido por la fe, viviendo en distintos países, predicando el evangelio. A veces hemos pasado necesidades y yo quería tener dinero, quería tener mis cosas, no quería vivir jamás de esa manera. Yo pensaba así, ¿no? Pero el Señor me había recordado, me pasaba por mi mente como un flash de todas las veces que había estado con nosotros, todas las veces que nos había proveído, todas las veces que nos ha guardado, todo el tiempo que ha estado conmigo, todas las veces que me ha hablado, que Él siempre había estado ahí. Y que en ese momento que yo le había dicho, es el perfecto momento para que te muestres, pues se ha mostrado. Se ha mostrado y he visto al Señor y desde entonces nunca más he vuelto a decir que Dios no existía, porque ya no era tan solo algo que me habían enseñado de niña, sino que había tenido mi propio encuentro personal con el Señor. Ahí lo he conocido. Y con el tiempo ha sido un proceso, por supuesto, ha sido un proceso ahí. He tenido una experiencia con el Señor, pero ha sido un proceso, todo lo que el Señor ha tenido que ir haciendo en mí, cambiando un montón de cosas en mi vida, desargumentando un montón de cosas, incluso mostrándome de todas esas cosas científicas que yo veía que negaban la existencia de Dios. Empecé a encontrar, incluso sin buscar, cómo el Señor desargumentaba todo eso, incluso con la ciencia, la existencia de Dios. Y más allá de eso, no solamente la ciencia, el encuentro personal con el Señor, de todas las veces que me ha hablado, de todo el proceso que el Señor ha tenido conmigo, y lo tienes hoy en día. Y hoy puedo decir, hoy por hoy, Dios es real. Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe, Dios está aquí. Y si tú no crees en el Señor o dudas, yo te digo que seas sincero con Dios y que le digas al Señor cuánta duda hay en ti o lo que tú no quieres o no puedes cambiar, porque había eso en mí. Y he sido sincera con Dios y el Señor se ha revelado a mí, y gracias a su misericordia, a su gracia, hoy lo conozco. Hoy lo conozco, lo amo y paso por un hermoso proceso todo el tiempo de volver al diseño original por el cual el Señor me ha formado, para que sea lo que Él quiere que yo sea. Que Dios les bendiga.